Bien, vamos a empezar a grabar la clase. ¿Mm? Clase de lógica proposicional para ingenieros. ¿Mm? ¿Para qué? A ver, vamos acá, déjame correr algo. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar la presentación. ¿Mm? Lógica proposicional para ingenieros. Las bases del pensamiento estructurado. ¿Sí? Hay toda una rama este, de la matemática, se suele decir, ¿qué es la lógica? Se debate si la lógica es efectivamente matemática, aunque, bueno, este, eh, se la considera como algo fundamental dentro de la matemática, que es una ciencia que apela a los razonamientos como pilar fundamental. ¿Sí? El primer contacto que tenemos con la lógica siempre es a través de la matemática. Ahora lo que nos proponemos es ir estudiando la lógica por sí misma, ¿m? Como algo aparte. Vamos a ver cómo se considera que un razonamiento es válido. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva, desde la ingeniería. Entonces, vos vas a ver que desde las distintas técnicas, ciencias, para el uso de la computación, la programación, hoy en día la robótica, el desarrollo de la inteligencia artificial, en todos los aspectos de nuestra realidad, sobre todo científica y tecnológica, aunque también en la vida cotidiana, tienen en común, por supuesto, la lógica. ¿Eh? La lógica es el sistema operativo de la ingeniería. Claro, vos cuando resolvés un problema matemático aplicás lógica, como que esa lógica viene, ¿sí? Incorporada, de base, y nunca nos preocupamos por estudiar esa base. Bueno, ahora nos vamos a enfocar sobre ella. En ingeniería en particular, uno puede utilizar la lógica para diseñar sistemas precisos, para programar comportamientos inteligentes, para optimizar procesos complejos o bien para diagnosticar fallos de manera inequívoca. Estos, estos ejemplos pueden llegar a parecer disfrazados de ejercicios de la práctica. Hay ejercicios donde perfectamente pueden citar como excusa una aplicación a la ingeniería de algo que se resuelve con herramientas de la lógica que vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Y el contexto puede ser cualquiera de estos cuatro. ¿Sí? O sea, el versito del ejercicio puede tener que ver con estas cuatro cosas que puedan llegar a aparecer aquí. ¿Mm? Lo que hoy nos proponemos es los fundamentos, las proposiciones y conectivos. Construiremos los bloques básicos de la lógica, que son las proposiciones, ahora vamos a ver. La verdad sobre la mesa, las tablas de verdad. Aprenderemos a evaluar la validez de cualquier afirmación lógica. Las reglas del juego, leyes lógicas y aplicaciones. Ahí vamos a utilizar propiedades para simplificar expresiones lógicas. Traducido a lo que comenté al principio, usar propiedades para razonar mejor, ¿sí? Y para no hacernos lío cuando tenemos que elaborar una serie de razonamientos. Fundamentos, los ladrillos del razonamiento, ¿sí? Primero, ¿qué es una proposición? O sea, vamos a ver en principio la semilla fundamental de la lógica. ¿Qué es una proposición?
Una proposición es un enunciado declarativo, una afirmación del cual se puede decir sin ambigüedad que es verdadero o falso. A este valor verdadero o falso lo llamamos su valor de verdad. Es importante destacar dos principios fundamentales. No contradicción. Una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. ¿Mm? O es verdadera o es falsa. No hay matices, ni ambigüedades, ni zonas grises. Principio del tercero excluido. Una proposición es verdadera o falsa. No puede haber una tercera opción. ¿Sí? Por ejemplo, acá te voy a dar ejemplos de proposiciones. La UNAG fue fundada en el siglo XVIII. 1024 es una potencia de 2. Si un número es par, entonces es divisible por 2. Ahí tenés tres proposiciones. Vos sabrás si son verdaderas o si son falsas. Pero son tres proposiciones correctamente planteadas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la primera, la UNAG fue fundada en el siglo XVIII, claramente es falsa. Acá te estoy poniendo el valor de verdad de la proposición P, porque ese es el nombre que le dimos, es F, falso. ¿Sí? La UNAG fue fundada en este siglo. 1024 es una potencia de 2. ¿Eso qué les parece? ¿Será cierto o falso? ¿Qué me cuentan? 1024. Un número para quien haya metido las manos en una computadora, haya trabajado en programación, es un número bastante famoso. ¿Qué les parece? Es verdadero. Es verdadera, ¿sí? Es un número en el cual se basa gran parte de la organización de las computadoras, ¿sí? Las medidas de información. Es verdadero. 2 a la 10 es 1024, ¿sí? La proposición R, más allá de que, ¿qué es? ¿Falsa o verdadera? Verdadero. Es verdadera, ¿sí? Más allá de que es verdadera, tiene un matiz, el cual hasta ahora no nos dice nada, pero tiene una palabra especial. Entonces, es más, uno tendría que aclarar el sí, entonces. Si pasa esto, entonces esto. Esto ya es una proposición de otro tipo, ¿sí? Las otras proposiciones eran más bien tirando a proposiciones básicas, proposiciones más sencillas, pero esta última conecta dos proposiciones, ¿sí? Entonces, vos podés decir, bueno, que una proposición puede ser, es divisible por 2 o es un número par, ¿sí? Entonces son proposiciones que uno puede trabajar por separado. Pero bueno, luego vamos a referirnos a esto más en particular porque va a tener un desarrollo. ¿Mm? ¿Qué no es una proposición? Porque uno ahí puede preguntarse, bueno, a ver, vos ahí me mostraste unas oraciones, sí, tal es verdadera, tal otra es falsa, pero a ver, para darme cuenta bien, ¿qué no es una proposición? Hay ciertos conceptos que se entienden mejor desde la negativa. Por ahí hay gente que está con el entonces, la doble implicación. Luego vamos a ahondar al respecto y vamos a volver sobre este ejemplo. ¿Sí? ¿Qué no es una proposición? Las preguntas no afirman nada, por lo tanto no pueden ser verdaderas o falsas. ¿El servidor está respondiendo? Yo no te puedo, ante esa pregunta, yo no puedo responder verdadero. No, ¿el servidor está respondiendo? ¿Sí o no? ¿Mm? También puede ser una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Eso es una pregunta. ¿Cómo te llamas? No me podés responder verdadero o falso. ¿Sí?
Entonces, las preguntas no son proposiciones. Órdenes o súplicas expresan un deseo o mandato, no un hecho. No es algo que tenga valor de verdad. Por favor, compila el código. ¿Sí? Eh, por favor, perdóname. ¿Sí? Eso no se puede responder con verdadero o falso. ¿Mm? Opiniones o juicios de valor. Son subjetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de la persona. Una verdadera proposición no puede depender de la subjetividad de la persona. Una opinión o juicio de valor puede ser que venga alguien y diga Maradona fue mejor que Messi. ¿Mm? Bueno, eso es un juicio de valor. Esa persona habrá visto muchos partidos de Maradona, significó mucho Maradona en su vida y quizás lo compara con Messi y sostendrá la opinión de que Messi no es tan talentoso como Diego. Son subjetivos. Va a haber otra persona que va a decir cómo vas a opinar así, Messi es lo mejor que hay, le pasa el trapo a todos. Son opiniones, ¿sí? No hay una que sea cierta y otra que sea falsa para todo el mundo. Hay gente que va a opinar de una forma, gente que va a opinar de otra. Pasa mucho en el fútbol, pasa mucho en la política, ni que hablar. Cosas que son completamente verdaderas para un grupo son completamente falsas para otro, ¿sí? Pero no son proposiciones esas, son juicios de valor. Exactamente, bueno, las redes sociales creo que vinieron a empeorar todo eso o acentuarlo. Lo que es aburrido para uno puede ser fascinante para el otro. Bueno, el final del juego del calamar no me gustó. ¿Sí? Eso es una opinión. Habrá otra gente que dirá a mí me encantó la mejor serie de la historia. Y habrá otro que les habrá parecido un pelotazo. Bueno, son opiniones. ¿Sí? Puede ocurrir, quizás acá hago un huequito, puede ocurrir que a uno no le parezca que algo es una proposición, pero no porque no sea falsa o verdadera, sino porque no tiene el conocimiento previo para darse cuenta. Por ejemplo, a ver, puede venir alguien y que te diga, bueno, algún detalle técnico del páncreas. ¿Sí? El páncreas, ese órgano tan delicado del cuerpo humano. Y claro, te viene a dar un detalle técnico muy específico que solo conocen los médicos. Si vos no sos médico o no tenés conocimiento de ese aspecto en particular, no vas a saber si es cierto o falso. Tenés que ser médico para saberlo o haber leído al respecto. Bueno, que vos no sepas no quiere decir que la afirmación que te dijeron sobre el páncreas sea verdadera o sea falsa. Vos no sabés, pero puede ser una proposición perfectamente. Por lo general, nosotros nos vamos a manejar siempre con proposiciones que vamos a saber su valor de verdad. ¿Sí? Pero para cuestiones muy específicas o técnicas, bueno, conviene tener un bagaje previo. Los enunciados abiertos contienen variables, no terminan de ser proposiciones. Lo son cuando la variable toma un valor específico. ¿A qué me refiero? X más 3 es igual a 7. Esto que vos ves acá, eso sí es un enunciado abierto. Esto que está acá. X más 3 es igual a 7. Eso es un enunciado abierto. ¿Mm? Eh, Hasta que yo no le doy un valor a X, eso no toma ningún valor de verdad específico. Entonces, si X fuera 4, la proposición adquiere un valor de verdad verdadero. A nosotros, desde la escuela, nos enseñan a buscar el valor de la variable
que hace verdadera la proposición, que hace verdadero, mejor dicho, el enunciado x más 3 igual a 7. Entonces, nos hacemos de una serie de estrategias, despejes o fórmulas que nos permiten encontrar el valor que hace verdadera esta igualdad. Le dan valor de verdad a este enunciado abierto cuando X toma un valor específico o unos valores específicos si hay más de una solución. ¿Sí? Pero cuando uno resuelve una ecuación, lo que hace es buscar el valor que hace verdadero este enunciado abierto. Eso es resolver una ecuación. Pero en sí vos a X le podés dar el valor que se te antoje. Si X fuera 1, sigue siendo una proposición. Sigue siendo una proposición correctamente armada, con un valor de verdad específico. En este caso va a ser un valor de verdad falso. 1 más 3 igual a 7 es falso. ¿Mm? ¿Se entiende Una hasta acá? pregunta, ¿Alguna duda? una Sí. pregunta. Para que deje de ser abierto tendría que decir x más 3 igual a 7 cuando x es igual a 4, por ejemplo. Por ejemplo, sí, muy bien. Así es. Exacto. Todo lo que dijiste ahí es una proposición. X más 3 es igual a 7 cuando X es igual a 4. Punto. Eso que acabas de decir es una proposición con valor de verdad verdadero. Yo puedo venir y decirte x más 3 es igual a 7 con x igual a 1. Y también es una proposición. Pero claro, su valor de verdad es falso. ¿Sí? Pero sigue siendo una proposición correctamente planteada. ¿Sí? Porque importa cómo está planteada y que tenga valor de verdad, no que su resultado o que diga una incoherencia. No va por ahí el asunto. La proposición está correctamente planteada cuando nos damos cuenta que es verdadera o falsa. ¿Sí? Más allá de que lo que diga sea absurdo. Incluso puede haber proposiciones donde el enunciado es completamente absurdo, pero como proposición en sí está perfectamente planteada, más allá de que su resultado sea falso. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Bueno, justamente va a haber proposiciones absurdas que muchas veces sirven como ejemplo clarificador. Y algunas aparecen en estas diapositivas. Conectivos lógicos, construyendo ideas complejas. Rara vez trabajamos con una sola proposición. Y yo diría con una sola proposición simple. La verdadera potencia de la lógica aparece cuando combinamos proposiciones simples para formar proposiciones complejas. Para ello usamos los conectivos lógicos. Estos te van a permitir conectar distintas proposiciones entre sí. Aparece la negación, ¿sí? El no P, nosotros a las proposiciones las vamos a llamar P, Q, R, quizás alguna vez S, pero esas son las letras más usadas. El símbolo es una tilde, así. También podría llegar a ser un símbolo tipo así, ¿m? Que aparece en el teclado de las computadoras, este simbolito, ¿sí? A veces también aparece así. Eh, También hay gente que le pone como el menos, como el símbolo matemático menos. Tratamos de evitar que eh, se mezclen los símbolos lógicos con los símbolos matemáticos. ¿Sí? Por eso se usa la tilde, se usa el otro simbolito ese que les escribí primero. La notación es así, tilde P y se lee no P. Yo por lo general, cuando lo leo siempre de la manera más sencilla posible. No P. ¿Mm? No es cierto que P. ¿Mm? Pero por lo general digo no P, la negación de P. Luego tenés la conjunción. La conjunción se escribe ahí con ese techito, con ese simbolito así tipo casita, y se lee P y Q. P conjuntamente a Q. ¿Mm? Está la disyunción, que es la opción, y se escribe con este símbolo tipo una B. P o Q.
¿Qué quiere decir en sentido incluyente? Pueden ser ambas, ¿sí? Pueden ser ambas. Qué sé yo, por ejemplo, te puedo decir, hoy es viernes. Che, ¿qué hacemos? ¿Nos pedimos una pizza o nos quedamos mirando películas hasta la madrugada? Y podemos hacer las dos cosas. ¿Sí? Yo te lo puse como opción, pero podemos hacer las dos cosas, no excluye. ¿Sí? A eso nos referimos con sentido incluyente. Implicación, que un poco se armó, vi en el chat un mini debate con respecto al ejemplo del número par divisible por 2. El implica es un camino solo para un lado. ¿Mm? P implica Q, o si P entonces Q, ves que se parece al enunciado de si un número es divisible por 2, entonces es par. ¿Sí? Bueno, se parece al enunciado, al ejemplo que habíamos visto antes. El implica puede aparecer como un entonces o a veces en lenguaje coloquial simplemente con una coma. Vamos a ver ejemplos. La doble implicación, que creo que se asocia más al ejemplo ese que les comenté antes, es ida y vuelta. P sí, solo sí Q. ¿Mm? Si pasa P, tiene que pasar Q y viceversa. Acá vale la viceversa. Es un implica para allá y también un implica para acá. Esto también, el sí, solo sí, se lo puede relacionar a una equivalencia. Esto viene a ser en lógica similar al signo igual. ¿Sí? En lógica no se usa el signo igual, pero el que cumple el rol de la igualdad de que estas dos proposiciones son idénticas porque tienen el mismo valor de verdad, es con el sí, solo sí, con la doble implicación. ¿Mm? Y por último, atenti con la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, una de las formas de comprenderla es en el sentido de un ultimátum. Una forma de comprenderla. Puede haber diferencias simétricas que incluso entre los ejemplos de acá de las diapos aparece algún caso un poco más amable, pero identificar rápido una diferencia simétrica con un ultimátum o con una disyuntiva. Tenés que elegir una cosa o la otra, no las dos. ¿Sí? Un ultimátum, bueno, haces esto o aquello. Yo acá, para que se entienda mejor, y siguiendo un poco con la idea del ultimátum, yo en realidad acá le pondría una o P o Q, ambas no. ¿Se entiende? O haces esto o haces aquello. Las dos cosas a la vez no podés hacer. ¿Se entiende la idea del ultimátum? ¿Sí? Sí. También bueno, la idea de la encrucijada. ¿Sí? O sea, una encrucijada. Tengo que elegir entre dos opciones y no puedo quedarme con las dos. ¿Sí? Entonces, ahí también tenés la idea de la encrucijada, el ultimátum. A veces ocurre cuando uno tiene que llenar formularios en Internet donde tenés los circulitos para elección única o los checkbox, los cuadraditos para elegir muchos. ¿Mm? Bueno, la diferencia simétrica es como una elección única. Solo podés elegir una de las opciones. Del multiple choice, una de las opciones. La disyunción, podés elegir más de una. Podés elegir las dos. Podés elegir una, la otra o ambas. Por eso se dice que tiene un sentido incluyente. La diferencia simétrica tiene un sentido excluyente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Consultas, dudas, comentarios? Tengo una duda con la doble implicación.
Sí, ¿Quiere decir que, que si P tiene un valor de verdad, Q necesariamente tiene el mismo valor de verdad que P? ¿Sería algo lo así? entendiste fantástico, lo entendiste perfecto. Ahora vamos a a ahondar al respecto, pero es así como vos decís. ¿Sí? Exactamente así. Bien, la negación. Vamos a ir estudiando uno por uno. No P. No, como se lee no, no es cierto que. Invierte el valor de verdad. Así opera la negación. Si P es verdadero, no P es falso y viceversa. Fíjate, creo que es un error de tipeo, pero tampoco es que sea tan grosero. El simbolito es ese que yo les había dicho antes. Este también se usa para la negación, además de la tilde. ¿Mm? Por ejemplo, el circuito está cerrado. No P dice el circuito no está cerrado. ¿Quién tiene que aparecer? Y tiene que aparecer la palabra mágica, el no. ¿Sí? En algún lado tiene que aparecer el no. La conjunción P y Q. ¿Cómo lo puedo llegar a leer en prosa, ¿sí? En texto? Bueno, tiene que aparecer una I o también tiene que aparecer una de más, pero es más raro, aunque si te lo agregan acá, por ahí el enunciado del ejercicio es tan enrevesado que tenés que entender que allí hay una conjunción, ¿sí? El pero quizás se asocia a una conjunción donde la segunda proposición puede venir siendo negada, ¿sí? Pero bueno, depende cómo esté planteado el ejercicio. Por lo general, la manera más directa de entender la conjunción es con la I, con esto. Lógica clave. Es verdadera solo si ambas proposiciones son verdaderas. Basta que una sola sea falsa para que toda la conjunción sea falsa. Luego, cuando ahondemos en las tablas de verdad, vamos a ver el porqué de todo eso. Ejemplo, la presión es alta y la temperatura es alta. ¿Sí? Ahí aparecen ahí unos medidores. Se tienen que verificar las dos. ¿Sí? La presión es alta y la temperatura es alta. ¿Cuándo va a ser cierto eso? Cuando ambas se cumplan. Si la presión es alta pero la temperatura es baja, eso es falso. No vale decir, bueno, es medio verdadero porque la presión es alta. Sí, 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 pero toda la proposición en sí es falsa. ¿Por qué? Porque es una conjunción y una de las proposiciones simples que la componen no se verifica. ¿Sí? Entonces, no existen proposiciones, como les dije antes, medio verdaderas o medio falsas. O sea que en la conjunción, siempre que haya una oración que sea falsa, todo termina siendo falso. Sí o sí, las Con dos que, tienen que ser verdaderas. con que alguna de las dos sea falsa, todo es falso. ¿Sí? Entonces, no alcanza con que la presión sea alta y la temperatura baja. Sí, bueno, pero la presión es alta, está bien. Sí, pero si estamos controlando un determinado mecanismo que requiere presión alta y temperatura alta, ya con que no se cumpla una de las dos, el mecanismo podría entrar en falla. Entonces se tienen que verificar todas las condiciones al mismo tiempo. No vale que se verifique alguna, bueno, y la otra después vemos, porque con el después vemos el mecanismo puede explotar por el aire. Entonces se tiene que verificar todo, ¿sí? Se tiene que verificar todas sin excepción. Para que una alarma se active, ambas condiciones deben cumplirse, ¿sí? Entonces, ponele que acá estemos considerando una situación donde que la presión sea alta y la temperatura sea alta es motivo de alerta. Se debería activar una alarma, en este caso donde se verifiquen ambas condiciones en simultáneo, para
corregir el problema, ¿sí? La disyunción. La disyunción es un opcional. Esto o lo otro. Y como es inclusivo, podrían ser ambos. Es falsa solo si ambas proposiciones son falsas. Si al menos una es verdadera, la disyunción es verdadera. Fíjate que es menos exigente que la conjunción. La conjunción pedía que en conjunto ambas sean verdaderas para que todo sea verdadero. Acá no hace falta. Con que una sola sea verdad me alcanza. Por ejemplo, ¿falla el sensor A o falla el sensor B? Ahí tenemos un ejemplo gráfico. Si cualquiera de los dos sensores falla, se activa una alerta. Entonces, no alcanza con que ande uno de los sensores, porque la idea es que funcionen los dos perfectamente. Si alguno falla, tiene que sonar una alarma para corregir el problema. Vos fíjate que antes del siguiente ejemplo, acá en una disyunción uno puede armar proposiciones, si se quiere, disparatadas y que sigan siendo verdaderas. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, hoy es viernes o los chanchos vuelan. Y eso es verdadero. ¿Por qué? Y por el simple hecho de que hoy es viernes. Que los chanchos vuelen no altera el valor de verdad de toda la proposición, porque que los chanchos vuelen es una proposición que yo puse dentro de una disyunción, que su valor de verdad lo define la otra proposición por ser verdadera, y termina quedando todo verdadero. Ahora, queda toda verdadera la proposición compuesta disyunción. ¿Quiere decir que todo lo que se diga adentro es verdadero? No. En todo caso, eso es válido si fuera una conjunción. Si yo te dijera, hoy es viernes y los chanchos vuelan, ahí sí tenemos una proposición falsa, porque puse una I en lugar de una O. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Sí, se Sí, entiende. Sí, profe. profe. Genial. Sí. La implicación, que hemos hablado un poquito de esta y que tanto aparece en los libros de matemática. Si entonces, si P, entonces Q. Esto es interesante, la implicación siempre es interesante. Lógica clave, solo es falsa si se rompe la promesa. Fíjate la metáfora que se arma para que te quede claro cómo se fija el valor de verdad. P es verdadero, pero Q es falso. Eso no puede pasar. ¿Sí? Si pasa P, entonces sí o sí tiene que pasar Q. No queda otra. Cuando P ocurre, tiene que pasar Q. Y fíjate que habla de si se rompe la promesa. Si aprobás el examen, te invito a comer. ¿Sí? Cuando rompí mi promesa, únicamente si vos aprobaste y yo no te invité. Eso soy un incumplidor. ¿Sí? No vas a confiar más en mí. Yo te prometo algo, ¿sí? Te prometo algo para que te esfuerces, ¿sí? Esto es algo que nos hacen, bueno, las madres, la gente que nos quiere, nuestras parejas, ¿sí? Si haces esto, entonces tal cosa. Y uno se motiva por ese premio que puede recibir. Y es un bajón cuando vos haces todo el esfuerzo, lográs el objetivo y el premio no te lo dan. Bueno, solo en esos casos la implicación es falsa. Siempre que pasa P, tiene que pasar Q. Esto se ve mucho en matemática, ¿sí? Por ejemplo, si un número es divisible por 4, entonces es par. ¿Se entiende? Si un número es divisible por 4, entonces es un número par. ¿Es cierto o no es cierto lo que acabo de decir? Es verdadero. ¿Verdadero? ¿Sí?
Si un número es divisible por 4, entonces es un número par. Entonces ahí tenés una implicación. No vale la vuelta. No tiene por qué valer la vuelta. Si un número es par, no tiene por qué ser divisible por 4. Por ejemplo, el 6. ¿Sí? La vuelta no vale. Q puede ser verdadera incluso en situaciones donde P sea falsa, que a veces es un caso que perturba un poco a la gente. Pero claro, no tiene por... Eso es si uno lo estuviera confundiendo con la doble implicación. Pero puede haber situaciones donde Q siga siendo verdadera, aunque P sea falsa. Y esa proposición ser toda verdadera. ¿Sí? Luego con las tablas de verdad nos va a quedar un poco más claro. La doble implicación, que muchos la anterior se la confunden con esta. Sí, solo sí, son equivalentes. Verdaderas si ambas tienen el mismo valor de verdad. Atenti, que fue lo que dijo una compañera hace un ratito. Es verdadera si ambas tienen el mismo valor de verdad. Y me gustó que aparentemente no pisó el palito, porque va a seguir siendo verdadera cuando P y Q sean ambas falsas a la vez. Es decir, falso, sí, solo sí, falso, esto es verdadero. Si ambas tienen el mismo valor de verdad, es verdadero. Falso, sí, solo sí, falso. Si no pasa P, entonces no pasa Q y viceversa. Y está bien eso, es un razonamiento correctamente hecho. ¿Sí? Ejemplo, el sistema está operativo sí, solo sí la luz indicadora es verde. Entonces, antes de seguir con ese, claro, si yo veo una luz indicadora verde, me hago la idea de que el sistema está operativo. Ver la luz verde equivale a decir el sistema está operativo. Y si yo entiendo por otro medio, me doy cuenta de otra forma que el sistema está operativo, debo pensar, bueno, entonces la luz indicadora debe estar marcando en verde. ¿Sí? Los considero como equivalentes. Un número es par si, solo si, es divisible por 2. Y ahí está correcto. Que sea divisible por 2 automáticamente me dice que el número es par. Si el número es par, automáticamente me hago la idea de que es divisible por 2. Eso es una equivalencia. ¿Sí? Son afirmaciones distintas, planteadas de manera distinta, pero que significan exactamente lo mismo. Vendría a ser como una especie de sinonimia matemática o sinónimos lógicos. Valen lo mismo. ¿Sí? Sinónimos, dos palabras distintas que tienen el mismo significado. Bueno, es una idea similar a la de la equivalencia. La diferencia simétrica, que hoy también hice mención, es el O exclusivo. Yo se los había planteado tipo ultimátum, acá ofrecen una versión estilo encrucijada. La lógica clave es esta. Es verdadera toda la proposición solo si una y exactamente una es verdadera. No me sirve que P y Q sean verdaderas a la vez. Si P y Q son verdaderas a la vez, entonces la diferencia simétrica toda es falsa. ¿Sí? Yo necesito que P sea verdadera y Q falsa o al revés. Pero no ambas. El ejemplo es este. O vamos por la ruta 2 a Mar del Plata o vamos por la ruta 11. Y ahí tenés la encrucijada. ¿Sí? Alguna vez me dijeron, y es como estar entre la espada y la pared. ¿Sí? Una situación donde tenés que sí o sí elegir entre dos opciones. Claro, bueno, el fútbol o yo. Exactamente, exactamente. ¿Sí? O dejás de hacer esas cosas que te gustan hacer o te dejo. Sí, exactamente. Muchas veces en las situaciones amorosas con olor a crisis, justamente aparecen este tipo de cuestiones.
Por eso también se vincula a los ultimátums, ¿sí? A ver, esto es similar a los operadores lógicos y relacionales de programación, pero con distintos símbolos. Así es, Enrique, ¿sí? Así es, exactamente así. Si hay acceso al campus de estos PowerPoint, vamos a ver, no sé, el cuatrimestre pasado los publicaron en algún momento. Depende de la coordinación. ¿Eh? Bueno, entonces acá tenés la diferencia simétrica, un ultimátum, un listado de opciones con elección única, una encrucijada, estar entre la espada y la pared, ¿sí? Las dos a la vez no, ¿sí? Bueno, todo eso se vincula a la diferencia simétrica. Profe, Sí, diga. entonces la diferencia simétrica solamente si son casos diferentes, por ejemplo, verdadero o falso. Falso o verdadero es verdadero igual. En caso que son igualitarios, no. Exactamente. Ok, Lo dijiste perfectamente. ok, Si una de las dos es verdadera, es verdadera. Si ambas son verdaderas, es falso. Y si ambas son falsas, es falso. ¿Sí? Con las tablas de verdad, lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, bien, sigamos. Entonces, la verdad sobre la mesa, las tablas de verdad, que es algo que trascendió acá, casi sin querer, pero espontáneamente, sobre qué valor de verdad tienen cada una de las proposiciones compuestas. ¿Qué es una tabla de verdad? Es un simulador que muestra el resultado verdadero o falso de una proposición compuesta para todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas filas tiene una tabla? Y va a tener, en el caso de que una proposición esté compuesta por n proposiciones simples distintas, su tabla de verdad tendrá 2 a la n filas. A ver, vos ves 2 a la n y decís, la pelota, va a crecer exponencialmente la cantidad de casos que tengo que analizar. Teóricamente sí, aunque la lógica, en su sabiduría, procura evitar proposiciones demasiado extensas. Hay gente que se complica la vida planteando proposiciones enrevesadas. Bueno, pero si hoy es jueves, entonces yo tengo que ir al banco y si está cerrado, voy a tener que pasar por la casa de Pedro, que en caso de estar Pedro me tiene que prestar el auto y si no me presta el auto voy a tener que ir a tomarme el colectivo y si hay paro de colectivos, bueno, hay gente que se plantea la vida así. La idea, la lógica es que uno simplifique todo eso, ¿sí? Entonces, todo ese lío, ese barullo que te estás haciendo, por ahí termina siendo equivalente a una proposición mucho más sencilla. Si tu proposición compuesta inicial tenía, no sé, 12 proposiciones simples conectadas con negación, implicación, disyunción, qué sé yo, un montón de cosas complicadas, vamos a ver que gracias a la tabla de verdad y también a ciertas propiedades que veremos al final de la clase de hoy, vos podés simplificar la expresión, que te quede algo mucho más llevadero y mucho más sencillo de analizar. Igual hay gente que piensa complicado y eso ya es un trauma, ¿sí? Pero teóricamente hay herramientas para simplificar una expresión lógica compleja. Y eso es, bueno, la piedra filosofal de la programación. Si yo para programar algo tengo que escribir 350 líneas de código y viene otro flaco y hace exactamente lo mismo con 12 líneas de código
y obviamente va a ser mucho más eficiente el programa que hizo él que el mamotreto que hice yo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque pienso complicado. No sé resumir, no sé reducir un problema complejo. Entonces, hay gente que es mucho más simple, mucho más práctica y que se las ingenia para reducir una línea de razonamientos muy compleja en algo mucho más sencillo. Entonces, bueno, una forma de verlo es con las tablas de verdad. ¿Cómo construyo una tabla? Creo primero una columna para cada proposición simple que intervenga en la proposición compuesta original. Vos podés tener P o Q y no R y no P disyunción Q. Bueno, vos podés tener una expresión complicadísima, ¿sí? Incluso uno puede tener muchas proposiciones, algo del estilo de diferencia simétrica con no Q, y no R, y en este caso le puedo poner OP, y todo esto cerrado, le puedo agregar a todo un no adelante y luego hacer una otra disyunción, así una diferencia simétrica con Q, no P y R y no R. Bueno, mira esto, ¿sí? Qué pensamiento complicado. ¿Sí? Solamente con tres proposiciones, P, Q y R. Bueno, ya uno ve eso y dice que es bastante complejo. ¿Quién puede llegar a pensar así? Bueno, pero a veces se da la situación. Si uno se hace un planteo donde la línea de razonamiento te lleva a una proposición con esas características, hay maneras de simplificarlo, de ingeniárselas para simplificar todo esto. Vos fíjate que como está escrito en función de tres proposiciones simples, P, Q y R, yo ya necesitaría tres columnas. Para los valores de verdad de P, para los valores de verdad de Q y para los valores de verdad de R. Y luego, en función de los operadores lógicos que van apareciendo, voy agrandando la tabla hasta llegar a la expresión final con los valores de verdad de esta proposición que voy a llamar S. ¿Sí? Pero bueno, vos ahí ves un mamotreto. Eso es una proposición compleja, muy compleja, armada con tres proposiciones simples nada más. Me alcanzaron tres. ¿Sí? Creo una columna para cada proposición simple con todas las variantes de valores de verdad. Crear columnas intermedias para las operaciones internas. Ejemplo, para menos Q, para P y Q, etc. Trabajando de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver un ejemplo. Crear la columna final para la fórmula completa. Por ejemplo, vamos a ver este caso, mucho más sencillito que el que les planteé recién, porque, bueno, lo hice jodido a propósito. Este es mucho más sencillo como para arrancar, como para que se vea de qué estamos hablando. Esto se lee P y no Q, entonces P. Si P y no Q, entonces P. Así se lee. P y Q pueden ser proposiciones cualesquiera las que se te ocurran. Entonces, ¿cómo analizo la tabla de verdad para esta proposición compuesta? Donde, fíjate, aparecen tres operadores lógicos: la conjunción, la negación y la implicación. Ya arranco con los valores de verdad de P y Q. Va a tener cuatro filas porque, claro, hay solamente dos proposiciones simples involucradas. Y como la tabla de verdad va a contener 2 a la n filas, entonces, al ser n igual a 2, vamos a tener 4 casos posibles, nada más. Si hubiera una tercera, vamos a tener 2 al cubo,
filas. Ya ahí tendríamos una tabla de verdad de 8 filas. Y así se va agrandando. Arrancamos con los valores de verdad de P y Q. Y acá viene la parte donde te digo, se resuelve de adentro hacia afuera. Lo primero que miro es no Q. O sea, la primera operación que veo es no Q, porque acá P está conectado lógicamente con una conjunción. ¿A qué? A no Q. Así que necesito los valores de verdad de no Q. ¿Sí? Entonces, el primero que necesito es no Q. Así que apareció no Q. Y fíjate que como no Q niega la proposición Q, tiene los valores de verdad todos invertidos. ¿Se ve eso hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. ¿se entiende? Bien. Ahora vamos a hacer así. Vos fíjate que el siguiente paso que voy a hacer es la conjunción P y no Q. Entonces, para hacer P y no Q, lo que hago es eliminar, ¿sí? O más que eliminar, ignorar, bueno, me quedó muy clarito, ignorar a Q, como que esta columna la omito. Entonces voy siempre mirando de a dos. Como la conjunción es entre P y no Q, bueno, listo, miro solamente la columna de P y la de no Q. Medio como que la columna de Q ya no la necesito más. ¿Sí? No hay nada más que haga referencia a Q en toda la proposición. Y siempre termino mirando esas dos que son las que influyen en el operador lógico que estoy observando. Entonces, para hacer P y no Q, omito la columna de Q. Entonces vos fijate que acá tenés, bueno, como es una conjunción, la conjunción cuando es verdadera, cuando ambas son verdaderas, es decir, acá. En todos los demás casos es falsa, porque alguna de las dos es falsa. ¿Se ve? ¿Se ve cómo se armaron los valores de verdad de estos? Sí, ¿Se profe. entendió? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo sigue? Y va a seguir con, ya que tengo P y no Q, va a faltar el implica P. Entonces, fíjate, me invita a ver P y no Q y P. ¿Por qué? Porque quiero conectar esos dos con un implica. Entonces, o sea, el último con los quiero conectar con un implica. Y eso me va a aparecer en una columna que va a estar por acá. ¿Sí? Y ahí la tenés. P y no Q, entonces P. ¿Cuándo el implica es verdadero? Siempre que se cumpla la promesa. ¿Sí? Entonces, vos acá tenés verdadero, implica verdadero, es verdadero. ¿Sí? Verdadero implica verdadero, es verdadero. Falso implica falso, y sí, también. Acordate, no me invitaste a cenar. ¿Y si vos no aprobaste el examen? Yo te había prometido que te invitaba a cenar si aprobabas el examen y vos no lo aprobaste. Ah, bueno, entonces el razonamiento está correctamente hecho. ¿Sí? Falso, falso, se repite, lo mismo que te dije recién. Y acá está la cuestión esta de falso implica verdadero. Que falso implica verdadero, es verdadero. Es como cuando hacemos la operación lógica de menos por menos es más. No, eso va a aparecer luego con la negación. ¿No? Ok. El falso implica verdadero, lo podés vincular mejor a una inclusión de conjuntos.
un conjunto incluido dentro de otro. ¿Eso qué quiere decir? Si se dan estas condiciones, tiene que pasar aquello. Ahora, aquello podría ocurrir sin que se den estas condiciones. No vale el ida y vuelta, vale solo la ida. El ejemplo clásico. Si un número es divisible por 4, entonces es par. Ahora la vuelta no es válida. Para el 6 no vale. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, profe, lo entendí. Sí. O sea, falso implica verdadero, es verdadero. El ejemplo de la promesa. Por ahí te invito a cenar igual. Y vos me decís, che, pero no aprobé el examen. Bueno, pero te invito a cenar igual porque pues me aumentaron el sueldo, quien pudiera, y porque te quiero mucho. Te invito a cenar igual. No importa que hayas desaprobado, te va a servir para mejorar el ánimo. Y no es un razonamiento inválido. ¿Sí? Es solo falsa cuando no se cumple la promesa. Ahí está, exactamente. A mí ¿Sí? me habían dado un ejemplo ¿Cómo, perdón? que era, si haces la tarea te compro un chocolate. Hizo la tarea, sí le compré el chocolate, no. Entonces ahí como que no se cumple. Exactamente, exactamente, así es, así es. Verdadero nunca puede implicar falso. ¿Sí? No puede ocurrir que verdadero implique falso, jamás. Esto no puede ocurrir. O sea, a ver, como proposición está bien planteado, pero su resultado es falso. ¿Sí? Esto es falso. Matemáticamente, cuando uno ve las implicaciones, las consecuencias, dada tal hipótesis, tiene que ocurrir esto otro. Y siempre tiene que ocurrir dada tal hipótesis. Si no ocurriera, se probaría su falsedad. Y si se prueba su falsedad, hay que revisar toda la teoría. ¿Sí? Hay una línea científica que creo que proviene de un eh, epistemólogo, filósofo norteamericano de apellido Popper, si no me equivoco, que habla de la falsabilidad de la ciencia. ¿Sí? La ciencia no avanza porque todo lo que se descubre sea cierto. Hay cosas que las asumimos como ciertas, pero en realidad todo es falsable. Todo es cierto hasta que se demuestra su falsedad. Profe, una Sí, consulta. diga, sí. En el caso de la primera fila, estaba viendo justo el manual que también habla acerca de que si P es verdadero y Q es falso, da falso. Pero ¿cómo sería en lo que está mostrando usted? En la primera fila parece como verdadero. Ahí me confundí un poco. P es verdadero, sí, claro, porque vos acá tenés que la premisa es falsa y la consecuencia es verdadera. Si un número es divisible por 4, entonces es par. Bueno, para el 6 eso no se cumple. El 6 no es divisible por 4 y sin embargo es par. Y el razonamiento es completamente válido. Otro Ah, caso, yo no entiendo. rompí mi promesa. Yo te invité a cenar igual aunque vos no aprobaste el examen. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque quería cenar con vos, qué sé yo, y charlamos un rato. ¿Sí? O sea, no rompí mi promesa. Solo es falso cuando la promesa se rompe. ¿Se entiende? ¿Sí? Si la promesa se rompe científicamente, ¿qué querría decir? Y la teoría que fundamentaba esto está mal. ¿Sí? En una época se creía que el universo giraba todo alrededor de la Tierra. Hasta que, por medio de observaciones, surgió un tipo llamado Galileo Galilei, ¿sí? Copérnico, unos pibes que algo vieron y se dieron cuenta que la cosa no funcionaba así, porque empezaron a ver que la teoría geocéntrica de cómo se comportaba el universo fallaba en determinadas situaciones. Bueno, si falla, hay que replantear la teoría.
¿sí? Bajo estas hipótesis, cuando se cumplen, no es cierto que se cumplan las consecuencias. Entonces hubo que cambiar la teoría, ¿sí? Profe, Sí, diga. sería falso si estuviera invertido, digamos. Si en realidad sería verdadero y falso P. Sí, claro, si P y no Q fuera verdadero y P fuera falso, es la única situación donde fuera verdadero. Así es, ¿sí? En teoría, si yo no lo invito a cenar porque no aprobó, sigo sin romper mi promesa, claro, falso implica falso. Falso implica falso. Está bien, no se rompe ninguna promesa. Se está cumpliendo las reglas del juego que corresponden. ¿Sí? Vos no aprobaste, no te invito a cenar. Así es. ¿Sí? Fíjate que acá este resultado quizás llama la atención porque el valor de verdad es todo el mismo. ¿Sí? Y eso significa algo. No cambia el valor de verdad independientemente de lo que valgan P y Q. O sea, acá tenemos todas las opciones posibles para P y Q. Y sin embargo, el valor de verdad es siempre el mismo. Eso es lo que se llama una tautología. Es algo cuyo valor de verdad no cambia jamás, independientemente de las proposiciones simples que lo compongan. ¿Sí? Eso es lo que está allí. Proposición compuesta que es siempre verdadera sin importar el valor de verdad de las proposiciones simples que la componen. Eso fue lo que pasó con el ejemplo anterior. Es una categoría muy específica dentro de la lógica para las proposiciones. Por ejemplo, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Eso va a ser siempre verdadero, ¿sí? Eso siempre va a ser verdadero. Y claro, ¿y por qué llueve o no llueve? ¿Sí? No puede ser falso eso. ¿En qué condiciones sería falso? Una contradicción es el extremo opuesto a la tautología. Es una proposición compuesta siempre falsa, sin importar si las proposiciones simples que la componen tengan cualquier valor de verdad. Siempre va a ser falsa. Está lloviendo y no está lloviendo. O sea, bueno, acá lo que tenés es una conjunción. No pueden pasar las dos a la vez. Esto siempre va a ser falso, ¿sí? Bueno, creo que Jorge Luis Borges, para esta frase que guarda una contradicción en sí misma, la denominaba oxímoron. ¿Sí? Un oxímoron es una frase, una oración que guarda una contradicción en sí misma. Es imposible que ocurra, ¿sí? Incluso hay ejemplos muy poéticos y muy bonitos sobre oxímoron, ¿sí? Qué sé yo, un silencio que aturde. ¿Sí? A veces uno juega con esa frase, se pone ahí medio poético, melancólico, un silencio atronador. Y bueno, eso es un poco contradictorio, porque si hay algo justamente, lo atronador debe ser algo muy ruidoso. Bueno, pero en literatura también se juega un poco con estas cuestiones. Entonces, un oxímoron es esto, una frase completamente contradictoria, siempre va a ser falsa, ¿sí? No, no entra en la cabeza una situación donde una frase como esa, ¿sí? Pueda llegar a ser verdadera. Una contingencia es el caso más habitual, ¿sí? Una contingencia, el ruido del silencio, claro, lo clásico, ¿sí? Esos son los ejemplos más habituales. Una contingencia es una proposición que sí depende de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Esto es al revés de las otras dos. Las otras dos son casos extremistas. La contingencia es lo que está en el medio. Puede ser verdadero, puede ser falsa, en función
de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Y claro, son los casos más ricos, ¿sí? O sea, donde influye el valor de verdad de las proposiciones más simples. Por ejemplo, está lloviendo y es lunes. Bueno, esa proposición va a depender su valor de verdad de si está lloviendo y del día de la semana, ¿sí? No va a ser siempre falsa o siempre verdadera, como las otras dos. Profe, yo en uno de Diga. los ejercicios que estaban en el manual puse esa misma frase. ¿Está Sí, lloviendo y es lunes? no, puse hoy es viernes, está lloviendo. Está bien. Hoy es viernes y está lloviendo. Hoy es viernes o está lloviendo. ¿Qué pusiste? O sea, ¿cuál es el conector lógico que utilizaste? ¿La I? Ya te lo digo. Había que usar Porque ambos. ¿Cómo lo pondrías? Con conjunción y era con O y con I. Había que hacerlo. bueno, vos podés decir, acá tenés la conjunción. Está lloviendo y ponele es viernes. Está lloviendo o es viernes. Bueno, la última va a ser verdad. Listo. Está lloviendo o es viernes, es verdad porque es viernes. Ya eso la hace verdadera. Está lloviendo y es viernes, déjame ver, pero creo que es falsa porque por ahora no llueve. Creo. ¿Sí? No sé más tarde. ¿Sí? O sea, bueno, pues puede volverse verdadera en el transcurso de las horas. ¿Sí? Okay. Pero bueno, ahí tenés las dos opciones. Y acá están las reglas del juego lógico. ¿Sí? Esta es la última parte de la clase. Acá vamos a ver equivalencias lógicas. Vamos a ver de qué manera, qué estrategias uno dispone para simplificar proposiciones lógicas, proposiciones compuestas, mejor dicho, que pueden ser muy extensas, enrevesadas, complicadas. ¿Hay manera de pulirlas y que quede algo más sencillo? Las proposiciones equivalentes se convierten en leyes lógicas. Si bien existen infinitas proposiciones equivalentes, solo consideremos algunas a las que llamaremos leyes del álgebra proposicional. Y a ver, si bien son infinitas las proposiciones equivalentes, más o menos todas se explican en base a esta que les voy a mostrar acá. ¿Sí? O sea, serán un poco más complicadas, pero en el fondo se vinculan o existen gracias a las leyes que vamos a ver acá. Las leyes del álgebra proposicional se aplican o utilizan en la validación de proposiciones compuestas, es decir, para determinar el valor de verdad de una proposición. Además, se utiliza en la simplificación de proposiciones compuestas. Vamos a ver un poco en práctica a qué nos referimos con esto. La primera ley que aparece es la de involución. La involución, que creo que hoy alguien la mencionó al pasar, es la doble negación. Doble negar es afirmar. No P equivale a P. O sea, si me negás dos veces, estás afirmando. ¿Sí? No te estoy negando. Estás negando. ¿Sí? Entonces, el no P equivale a P. ¿Sí? Si P fuera verdadero, no P es falso. No falso es verdadero. Tiene el mismo valor de verdad que P. Y si P fuera falso, misma historia. No P pasaría a ser verdadero y no verdadero pasa a ser falso. Así que los valores de verdad son idénticos. Está la propiedad de idempotencia. P o P, sí, solo sí P. Imagínate vos que se tienen que cumplir dos condiciones a la vez y las dos condiciones son iguales. ¿Sí? Entonces, bueno,
Ahí no hay una segunda opción. Estoy dentro de lo mismo. Y siempre va a ser verdadero o falso. P y P. ¿Por qué? Porque si P es falso, ambas estas son falsas y la conjunción es falsa cuando alguna es falsa. Bueno, acá son falsas las dos porque son iguales. Y si P fuera verdadero, lo mismo. Verdadero y verdadero termina siendo verdadero. La misma idempotencia vale para la disyunción. La disyunción es, te doy a elegir entre dos opciones que son la misma, ¿sí? Muy aplicado en la política, por ejemplo. O sea, te hago creer que hay varias opciones, pero son todas iguales. Y bueno, sí. Cualquiera que elija va a dar lo mismo, ¿sí? Profe, Imagínate. Sí, diga. justamente en la involución que habla del NOPE, que está el no y entre paréntesis el NOPE, también hay una actividad que Sí. dice la presión en el reactor excede el límite seguro y había que poner en simbología así también. Y quedaba no y dentro de paréntesis no P. O sea, si bien lo negaba una vez, lo volvía a negar y yo lo tomé como el menos por menos es más. O sea que queda la oración tal cual estaba al principio. Tiene que ver con eso, exactamente. Bien. El menos por menos es más, sale en cierta forma de allí. No tomen al pie de la letra las propiedades matemáticas como lógicas, aunque, bueno, hay muchas que se les van a hacer notoriamente familiares. O sea Entonces, que bueno, al menos, sí. así va. Claro, el menos por menos es más te puede ayudar a comprender mejor la involución. Exactamente. ¿Sí? La doble negación es afirmar, es la afirmación. ¿Sí? Bien. La idempotencia es dos opciones que son iguales, en el caso de la disyunción, o pedir que se cumplan dos opciones idénticas, para el caso de la conjunción. Y bueno, si son idénticas, me alcanza con quedarme con esa opción. ¿Sí? ¿Para qué la voy a andar diversificando si hay una sola? Imagínate un multiple choice, ¿sí? Donde todas las opciones tengan la misma respuesta. Y bueno, no sé si será, será correcta o no, pero voy a tener que elegir una de esas. ¿Sí? Da lo mismo. Son todos La, iguales. son todos iguales. ¿Sí? Son todos iguales, listo. O sea, da lo mismo elegir cualquiera. ¿Sí? No se nota la diferencia. Conmutatividad. Bueno, acá nuevamente el puente a la matemática. De la disyunción, P o Q es lo mismo a Q o P. Y sí, no importa el orden en que estén, porque en la tabla de verdad solamente alterás las columnas y estamos en la misma. Para la conjunción, misma historia. ¿Sí? O sea, no importa el orden en que estén, el resultado, el valor de verdad tiene que ser el mismo. Existe asociatividad tanto para la disyunción como para la conjunción. Vos podés asociar como vos quieras. Esto combinado con otras de las leyes que estamos viendo es muy eficaz, porque ponele que R dependa, o sea, una proposición que dependa de no P o de no Q mejor, entonces quizás se te haga más fácil observar el valor de verdad entre Q y R y luego agregarle la disyunción con P. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de cómo estén compuestas P, Q y R. ¿Sí? Si alguna de estas depende de las otras. Y lo mismo para la conjunción, o sea, vos podés agrupar e incluso alterar el orden de las proposiciones para que su análisis te resulte más sencillo o para simplificarlo de una manera más eficaz. Luego hay distributividad, o sea, acá aparecieron tres leyes que uno perfectamente puede vincular a la matemática, a las operaciones algebraicas tipo suma y producto. De la conjunción respecto a la disyunción,
y de la disyunción respecto a la conjunción. Podés agrupar así, distribuir así, mejor dicho, ¿sí? Perfectamente se puede distribuir en los dos sentidos. Insisto, el potencial de estas propiedades aparece cuando uno tiene que analizar una proposición compuesta. Acá aparece la bicondicional, cuya idea ha sido sugerida durante la clase de hoy. La bicondicional es la ida y la vuelta. La bicondicional, P si solo si Q, equivale, lo estoy leyendo, equivale a P entonces Q y también a Q entonces P. Bueno, esto se desarrolla. Veamos cómo demostrar la bicondicional. ¿Cómo me doy cuenta que son equivalentes? Bueno, nuevamente me armo la tabla de verdad con todos los valores de verdad posibles de P y Q por separado. Y vamos haciendo como hicimos hoy, de adentro hacia afuera. P si solo si Q, primero armo va a ser verdadero cuando ambos tengan el mismo valor de verdad. ¿Ves que acá verdadero, 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 falso, falso, verdadero? ¿Se ve? Y va a ser falsa cuando alguna de las dos sea falsa. ¿Sí? O cuando tengan distinto valor de verdad. ¿Estamos? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, Sí, profe. profe. Ahora vamos a las que están del otro lado. Las analizo también por separado. P entonces Q, bueno, no rompamos la promesa. Entonces, si P es verdadero, Q es verdadero, es verdad. Si P es verdadero, Q es falso, se rompió la promesa, falso. Y falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, como ya hemos hablado. Luego tenés Q implica Q implica P, perdón. Misma historia. ¿Sí? Miro al revés. Falso implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso. Estos dos cambiaron. Pero falso, falso, verdadero. ¿Y ahora qué hago? Bueno, la conjunción. Por ahora estoy analizando solo el lado derecho. Me faltaría ver cómo se analiza la equivalencia. P implica Q y Q implica P. La conjunción cuando es verdadera y cuando estas dos son verdaderas al mismo tiempo. Fíjate que estoy mirando solamente estas dos columnas. Verdadero, 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 verdadero. Las otras dos son falsas. Y acá ocurre esta cuestión donde uno observa por qué son equivalentes. Porque lo que está a la izquierda, es decir, P si solo si Q, tiene los mismos valores de verdad que lo que está a la derecha. ¿Ven que son exactamente los mismos? Verdadero, falso, falso, verdadero. Sí, los valores de verdad son exactamente los mismos, es porque las proposiciones son equivalentes. Ok, eso equivale entonces a la bicondicionalidad que está entre P es bicondicional con Q y luego P implica Q. Es más, con esto te lo demostré. Sí, por eso. Exactamente, y así se demuestra. Van a haber ejercicios en la práctica donde te van a decir, demuestre que esto es equivalente a esto. Bueno, habría que hacer algo así. Tabla de verdad, analizar las proposiciones de a pedacitos, de adentro hacia afuera, y una vez que llegas a las columnas, ¿sí? A las dos columnas, tanto de lo que tenés a izquierda como de lo que tenés a derecha, y sus valores de verdad son idénticos, entonces la equivalencia se verifica. Eso entonces que me daría como resultado que el valor de verdad de toda esa ecuación es verdadero. Claro, sí, exactamente, lo dijiste muy bien. ¿Sí? Es más,
Si vos ahora te armaras una columna acá, una nueva columna donde pusieras esto acá, te va a dar una tautología. Verdadero sí, solo sí, verdadero, falso sí, solo sí, falso, falso sí, solo sí, falso, verdadero sí, solo sí, verdadero. Es una Ok, tautología. ¿Sí? Acá sí. por ahí uno evita hacer esta columna de más, pero lo podés hacer para, para chequearlo mejor, para confirmarlo mejor. ¿Sí? Sí. Entonces, las proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, comentario? ¿Se entendió bien? Ahí un compañero puso una pregunta. A ver, a ver, a ver. Puso, perdón, me perdí un poco porque si P es Sí, falso, entonces Q es verdadero, ¿sería verdadero la conjunción? Creo que es al revés, ¿no es cierto? pues claro, ahí pone conjugación para si P es falso, si se refiere a esto, si P es falso y Q es verdadero, entonces termina siendo falso falso. ¿Sí? El valor de verdad de lo que está a la izquierda es igual al valor de verdad de lo que está a la derecha. Y al tratarse de un sí, solo sí, falso, sí, solo sí, falso es verdadero. Entonces se refiere a eso, Lautaro. ¿Sí? La disyunción, ¿sí? En lugar de la conjunción, la disyunción. Claro. Ah, no, la flecha de un sentido. La flecha de un sentido. Si P es falso, entonces Q es verdadero. Sí, hablamos de esto. Esto es verdadero. Esto es verdadero, es un razonamiento bien hecho. Q puede ser verdadera incluso en situaciones donde P sea falsa. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, para el 6, la proposición, si un número es divisible por 4, te lo escribo acá, ¿sí? Si es divisible por 4, entonces es par. Bueno, para el 6 es verdadero esto. Para el 6 es verdadero. Sí, pero no es divisible por 4, no importa, es un número par. El razonamiento es correcto. ¿Se ve? ¿Se entiende? O sea, no se tiene por qué cumplir la premisa porque la consecuencia puede seguir ocurriendo, puede seguir siendo cierta cuando la premisa no pasa. ¿Mm? Entonces, Sería bueno, como el por ejemplo eso, ¿cómo? que sería como el ejemplo que había puesto anteriormente que decía que si aprobabas el examen te invitaba a comer, pero igual de todas formas lo invitaba. Exacto también, ¿eh? Exactamente. O sea, no estoy incumpliendo mi promesa porque te estoy invitando a comer. Tampoco la estoy cumpliendo porque vos no me cumpliste a mí, vos no aprobaste el examen. Pero te invito a comer igual porque somos amigos, porque te quiero. ¿Sí? Entonces, no se está verificando que la promesa se rompió. ¿Mm? Lo mismo acá para el ejemplo matemático de 6 es par, pero no es divisible por 4. Bueno, no siempre se cumple la premisa. Aún así, se puede cumplir la consecuencia. ¿Sí? Por eso es el implica en un solo sentido. ¿Mm? Bien, con respecto a la asistencia, déjenme chequearlo, que veo que hay gente que hay preguntando. Déjenme chequearlo con la coordinación, porque no sé si van a poner asistencia a partir de la próxima clase en el campus. ¿Sí? Así que eso déjenmelo constatar.
Bueno, existen algunas leyes más, como las leyes de Morgan, ¿sí? Y dice lo siguiente: la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. Bueno, ¿eso con qué se come? Acá, en lenguaje simbólico es esto. No P o Q es equivalente a no P y no Q. ¿Mm? A ver, desmenucemos un poco esto. Igual vos, esto es un buen ejercicio para que, o sea, vayas practicando, te convences con las tablas de verdad. Como hicimos el anterior, el de la bicondicional, lo podés hacer con este. ¿Qué quiere Profe, decir? a lo de la negación cuando estábamos hablando de que menos por menos es más, acá sería equivalente a ambas aunque estuvieran negadas. Claro, ojo, a ver, lo explico así. P o Q es una, la otra o ambas. Yo acá lo estoy negando eso. No quiero ni a P, ni a Q, ni a ambas. Eso diría alguien que está muy enojado. No quiero Ok. ni a P, ni a Q, ni a ambas. Bueno, entonces vos no querés a P y tampoco querés a Q. ¿Se entiende? Es de cuando, o sea, invitas a tu casa a esos amigos indeseables y te ponen los puntos y dicen, no lo quiero ni a P, ni a Q, ni a ambos en esta casa. Ah, bueno, entonces vos no querés ni a P, ni a Q, ¿sí? Esa sería más o menos la equivalencia. ¿Mm? Entre las dos opciones no quiero ninguna de las dos opciones. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Lo mismo para la negación de la conjunción, es al revés. No quiero a P y Q, no quiero que pasen las dos a la vez. Ah, bueno, entonces lo que vos querés es que alguna de las dos no pase. O que no pase P o que no pase Q. ¿Qué sería negar a P y a Q a la vez? No quiero que pasen las dos a la vez. No quiero que vayan las dos sean verdaderas conjuntamente. Ah, bueno, entonces vos querés que o P o Q sean falsas. ¿Sí? Son distintas maneras de verlo. Insisto, ante la duda, tabla de verdad. Se plantean la tabla de verdad y se convencen de que todo esto como proposición es una tautología. Profe, pero siempre tiene que estar de un lado la conjunción y del otro la equivalencia, perdón, la disyunción. Si no, no rige esas leyes. En las leyes de Morgan es así. Ok. En las leyes de Morgan es así. Sí, exactamente. La absorción indica lo siguiente. La absorción es P y también P o Q. Ah, bueno, pero eso es equivalente a P. Porque, a ver, esto va a tener el mismo valor de verdad que P. Q medio como que está de adorno acá. Y lo mismo para el otro caso. P o P y Q. El valor de verdad de esto va a ser igual al valor de verdad de P. ¿Mm? Entonces, acá cuando uno observa todas estas propiedades, eh, le saca bien el jugo cuando tenemos que analizar una expresión lógica cargada de símbolos y nos vemos en la obligación de simplificarla. ¿Sí? Vamos a ver alguna como cierre de la clase. Ok. PI, no P o Q, equivale a P y Q. ¿Sí? A ver, porque acá el valor de verdad de esto tiene que coincidir con el valor de verdad de P y Q. ¿Mm? Ante la duda, insisto, tabla de verdad. Acá como que el no P está de adorno, no cumple ningún rol. ¿Mm?
Y P o no P y Q equivale a P o Q. ¿Sí? Lo mismo, misma historia. ¿Mm? Condicional simple. Este es interesante porque te transforma el condicional en una conjunción. Perdón, en una disyunción, disculpen. P implica Q equivale a decir no P o Q. ¿Mm? P implica Q. Esto, claro, esto es negar la consecuencia. P implica Q equivale a no Q implica no P. Claro, volviendo al ejemplo de si un número es divisible por 4, entonces es par. Ahora, si un número no es par, lejos está de ser divisible por 4. ¿Se ve? ¿Sí? Profe, ¿esto va a ser pregunta de examen? No directamente, pero te tenés que acostumbrar a usarlo. Puede ser que las prácticas te permitan una especie de machete lícito donde todas estas propiedades estén para usar durante el examen. Ah, bueno. Pues son un montón de propiedades. Tercio excluido o complemento. P o no P siempre va a ser verdadero. Llueve o no llueve. Esto se parece al ejemplo que hemos visto hoy. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Bueno, eso siempre es verdadero porque llueve o no llueve. Y el otro, está lloviendo y no está lloviendo. Eso tiene que ser una contradicción, eso es falso. ¿Mm? No puede pasar P y no pasar P a la vez. O pasa o no pasa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven las leyes lógicas? Entre otras cosas, nos permiten simplificar proposiciones complejas, optimizando nuestro tiempo, volviendo al ejemplo anterior, ¿sí? O a los comentarios anteriores. Y creo que se cierra con esto de acá. Veamos cómo simplificar esta proposición que vos la ves ahí y ya parece bastante enrevesada. ¿Mm? Tenés, a ver, no entre llaves, corchetes, no P o no Q o no Q. ¿Sí? O no Q. Bueno, a ver cómo trabajamos con eso. Fíjate que tengo dos disyunciones adentro, con lo cual podría asociar. Medio como que el corchete está de adorno. Entonces puedo asociar así. No, no P, o no Q o no Q. Y acá fíjate lo que ocurre. No Q o no Q. O sea, son dos opciones iguales. ¿Sí? O sea, me dan a optar entre dos opciones idénticas, no Q. Entonces, idempotencia. No Q o no Q es no Q. Y se simplificó bastante. Lo que no se alteró es el no, no P. Pero fíjate que lo que tenés acá es no, no P o no Q. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay que aplicar las leyes de Morgan. Negar una disyunción es, bueno, acá negar toda la conjunción, ¿sí? de las proposiciones originales, no negadas. Entonces estamos aplicando la ley de Morgan, ¿sí? Así que acá lo que tengo es no, no, P y Q. Pero nuevamente, estoy negando dos veces. Doble negación o involución, eso me indica que puedo eliminar la negación y en el fondo lo que uno termina obteniendo, perdón,
en el fondo lo que uno termina obteniendo es que esto era equivalente a P y Q. ¿Se vio? Ante la duda, tabla de verdad. Como chequeo esto, tabla de verdad. Los valores de verdad tienen que ser idénticos para dos proposiciones equivalentes. Entonces, lo que parecía ser un razonamiento rebuscado, complejo, pasó a algo muchísimo más simple. ¿Se entendió? Sí. Y por último, esto Profe, no le hago sé si una está... pregunta. Sí, diga. Igual en la clase de práctica esto se ve, ¿no? Bien a detalle, Sí, más a sí, detalle. sí. Sospecho que sí, sí, obviamente, sí. Sí, sí, Ah, sí. genial. Simplifiquemos la proposición Una no. consulta, profe. Tirale un gozo, sí. Sí, sí, ¿esta clase queda grabada en el campus? La estoy grabando, no sé cuándo la irán a subir, pero la estoy grabando. De todas maneras, creo que hay una subida, puede que sea del cuatrimestre pasado, donde usamos las mismas diapositivas. ¿Mm? Me piden algo similar al ejercicio anterior. Simplifiquemos la proposición no P y no Q, entonces P y Q. Veamos. Empezamos por el término de la izquierda. Yo lo que puedo aplicar, ¿sí? Acá lo que tenemos es una condicional, es un si pasa esto, entonces esto, una implicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá lo que hace, aplica otra propiedad. Pensé que iba a encararlo por otro lado. Aplica otra propiedad. Hace esto, mira. La condicional, ¿sí? La condicional la transforma en esto. Usa esta propiedad. Es decir, si P entonces Q lo transforma en no P o Q. ¿Ves? Usa esa propiedad. Entonces, lo que hace es, como es condicional, agarra y pone la negación de lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha. Y son equivalentes. ¿Sí? Aplicó la equivalencia condicional. Claro, como aparece un no, doble negación. Así que la doble negación es una afirmación. P y no Q o P y Q. Se detiene en la disyunción. Y hay se detiene en la conjunción, disculpe. Tenemos una disyunción por acá y otra disyunción por el otro lado, que hace distribuir, ¿sí? Distributiva, así que ¿cómo distribuimos? P y no Q o Q, ¿sí? Claro, a ver, más que distributiva, fíjate bien, hace como un factor común, ponele muchas comillas. ¿Por qué? Porque tenés P y no Q o P y Q. Bueno, ambos tienen P. Entonces, como que podés sacar factor común, P de ambos. Entonces vos acá lo que tenés es P y no Q del primero o Q del segundo. Pero claro, no Q o Q es un complemento, ¿sí? No Q o Q es siempre verdadero. O pasa Q o no pasa. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Listo, entonces acá lo que tengo es P y verdadero. Bueno, ¿de qué va a depender el valor de verdad de esto? De P. Eso solo va a ser verdadero cuando P sea verdadero y solo va a ser falso cuando P sea falso.
Así que uno podía haber puesto acá que esto es equivalente simplemente a P. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Lo entendió, profe? ¿Se entiende? Y bueno, esto se los puedo dejar de tarea, ya estamos sobre la hora. ¿Cómo se puede simplificar la proposición? Cópienlo. Sospecho que si ya está el video o si vamos a subir el video, va a estar resuelto de alguna forma. En todo caso, si no, lo charlamos para la clase que viene o me lo pueden mandar por el campus, ¿sí? A ver cómo les salió si tienen dudas. La idea es hacer algo parecido a los dos ejercicios anteriores, donde tenemos que simplificar esa expresión P o no P y P y Q o P. ¿Sí? Bueno, ¿eso a qué va a ser equivalente? ¿A qué va a ser equivalente? Usando las leyes del álgebra proposicional. ¿Dudas, comentarios, consultas? Este último se los dejo de tarea. Sí. Consulta. Los días de práctica no es en sí que se va a dar la teoría, sino que ya vamos a ir a realizar lo que estamos viendo hoy. O sea, si bien nos van a explicar un poco. Van a ir a hacer ejercicios. Exacto, claro, eso. O sea, la profe puede que dé por hecho que ya sabemos esto. Exactamente, exacto. Okay. Puede ser que haya alguna situación que requiera de, bueno, algún repaso, algún comentario en el aire en la clase. No es que si no entendieron, la profesora o el profesor les van a mandar, no, eso se lo explican en la teórica, yo no tengo por qué explicárselo, no, o sea, la idea es que no le respondan así, ¿sí? O sea, un detalle puntual, corresponde que se los expliquen. A ver, tampoco es la idea de que ustedes vayan a la clase y no sepan lo que es una proposición. Bueno, eso pudo pasar si no asistieron a su clase teórica, que no tienen idea qué es una proposición. Pero la idea es que vayan con lo básico y que en la práctica puedan desarrollar todo esto, todos estos conceptos que estuvimos tratando. ¿Sí? Ponerlos en práctica, justamente. Ok. Bien. ¿Alguna duda más?